Usando el comando básico con las palabras claves create table más un nombre de estado, como en este caso utilizaríamos el nombre del lector. De esta manera crearíamos un bloque. Dentro de este bloque podemos investigar diversos atributos para la tabla, como nombre, número de cédula, entre otros. En estos atributos se puede crear las claves primarias y las claves foráneas. Como podemos ver en el ejemplo, creamos la tabla lector, en la cual iría acompañada de los atributos. La idea sería el nombre con su varchar de 20 atributos, el apellido de varchar también por manera de 20 atributos, la dirección con su varchar de 50 atributos, también iría acompañado del ID de tarjeta, el DOIT y el constraint, que hace referencia a la clave primaria que se encuentra en el ejemplo. Usando este método podemos crear las tablas necesarias usando las llaves primarias que se crean en las tablas. Podemos usar para crear una conexión entre distintas tablas con referencia. Como vemos en el ejemplo, tenemos nuestra tabla libro acompañada de los atributos ID, título, con su varchar que teníamos para 30 atributos, el editorial también con el varchar que teníamos para 30 atributos, el autor de manera que atributos y el constraint, que haría referencia a la primera clave. Cabe resaltar que todos los tipos varchar se les puede dar el valor del atributo según la necesidad. En nuestra situación, tanto título como editorial, al libro le pueden dar un título bastante extenso, por ende, estos necesitan muchos caracteres. Pero, de la misma forma, si el atributo no necesita muchos caracteres, estos pueden variar y cambiar. También se puede utilizar las clases enteras, dobles o flotantes. Con estas conexiones podemos realizar llamadas de datos de otras tablas a las cuales tengan referencia. En este caso, como miramos en el ejemplo, tenemos la tabla préstamo con los atributos ID, fecha, ID lector, el IDSBN, la fecha, el constraint que hace referencia a la primera llave y el constraint FK que haría referencia a una llave foránea, como se muestra en el ejemplo. De esta manera, como podemos observar, la clave primaria de ID lector y la clave primaria del IDSBN hacen referencia con la tabla, para que de esta manera tengan una relación entre estas tablas y de esta manera pues tener una forma más fácil de llamar a estos datos. Dada esta pequeña introducción, también podemos confirmar que si una tabla está bien escrita en su concepto base, que serían las palabras clave, su nombre y sus atributos con su respectiva coma, al ejecutarla, esta no nos debería dar un error. De tal manera que en nuestra situación, como ya las tenemos creadas, y para verificarlo podemos abrir nuestra sección de tablas. Aquí tenemos lector, libro y préstamo, que en nuestra situación esas han sido nuestras clases principales. Después de la pequeña explicación de cómo crear una tabla de datos para una base, nosotros podemos generar bloques de código anónimos para crear funciones. Estas funciones también pueden mantener integrado triggers y consultas. Esto nos proporciona un mejor rendimiento en el momento de nosotros generar datos, crear datos, realizar consultas, ya que al permanecer dentro de una función, al momento que se realice el proceso de la función, se ejecutará dentro de esta el tipo de función o consulta que se haya establecido. En este caso nosotros simplemente tenemos una función de ingresado de datos, con lo que podemos decir que tanto
el ID de tarjeta, que sería nuestro identificador único o clave primaria de nuestra primera base de datos en nuestra primera tabla, se mantendría estable, ya que lo que nosotros necesitamos es que en la tarjeta simplemente se mantenga una serie, por eso estaba en estado serial y de tarjeta, en el cual podemos mantener un orden según vayamos registrando los datos. En este momento el código para ingreso randómico lo hemos establecido de esta manera, generado dentro de un loop. Esto nos facilita la generación de bucles y al estar dentro de una función, al iniciar la función, el bucle se iniciará. Como podemos ver, comienza con un for, abrimos un loop y terminamos con un end loop. Para poder saber si es que está bien ingresado, seleccionamos y ejecutamos. Después de haber ejecutado nuestra función, aquí nos muestra nuestro resultado, de tal manera que así como hayamos creado y establecido nuestra función para el ingreso de datos randómicos, este nos realizará un contador, de tal manera que el número de datos randómicos que se haya establecido serán los valores que obtengamos en la tabla. En este caso nosotros hemos puesto 2000 valores y si bajamos podemos conocer de que son 2000 valores establecidos. Dentro de una función también se establecen cursores. Los cursores son medios por los que dentro de una base de datos podemos generar otro tipo de funciones. Algo parecido a los triggers, pero con ellos podemos establecer un delimitante. En este caso nosotros hemos establecido cursores para crear de nuevo otro ingreso randómico en el cual hemos añadido un vector fundamental, ingreso de fechas. Para el ingreso de fechas nosotros hemos establecido tres tipos de datos nuevos dentro del cursor y dentro de la función. Como pueden ver, estos datos simplemente están establecidos dentro de esta función. De esta forma y de la misma forma en la que está escrita, podemos obtener datos randómicos entre las fechas previamente establecidas y estas pueden variar según según sea nuestra necesidad. Para ejecutaremos el tipo de consulta y de esta manera se puede apreciar que la función y el ingreso de datos ha sido correcta. Como se puede notar, si nosotros volvemos a crear la función, esta misma se va a volver a ingresar, aunque ya esté creada, se va a volver a crear. Aunque a través de select y where y otras palabras clave podemos realizar consultas como el inner join, no son tan eficientes. Por ende, las bases para una consulta eficiente y que no consuma recursos está establecida por los index. Los index tienen múltiples tipos de funciones. A las mismas se les puede aplicar el hecho de que podemos mezclar tablas dentro de la base de datos y solamente realizar llamado de datos a través de las funciones de claves foráneas. En este momento hemos especificado cuatro tipos de index, que sería el index por llave primaria, que sería el index que se genera en el momento que nosotros creamos dentro de una tabla una llave primaria. En este caso, esta consulta simplemente nos muestra valores de crédito y establecidos. Cabe recalcar que en cuanto se haya creado un índice, estos ya no deberían volverse a ser ejecutados, ya que nos saldrá el error o la conclusión de que este índice ya es existente. Por lo que de momento, en cuanto ya se sepa que tiene un índice, simplemente tendríamos que seleccionar la ejecución del mismo. De esta forma, según nuestra necesidad y según el tipo de consulta que hayamos creado, nos dará la valorización. El manejo de index
como había mencionado antes, menor el consumo de datos y el momento de procesamiento. Esto se quiere referir a que al realizar una consulta, entre más mal interpretada sea la consulta, más extensa, más desordenada, eso creará un gran consumo de datos y estos pueden ser registrados o mostrados a través del monitoreo de queries. Esto nos ayuda para saber cómo va funcionando nuestra consulta. Esto también nos da parámetros bloqueados, los establecidos, los que están en suspensión dentro de nuestras consultas. En el monitoreo de las queries, que serían las consultas en español, tenemos los datos de explain y explain analyze. Esto nos sirve para que cada una de estas formas nos dé mejores tipos de resultados en el momento de nuestras consultas y los valores que estos consumen. En este caso, explain, simplemente explain, nos da un valor resumido del tiempo de demora de la consulta, en el cual podemos planear o encontrar cuánto ha sido el consumo de esta consulta, mientras que explain analyze nos genera una mayor cantidad de datos, ya que esta es efectivamente una función para ver y analizar los consumos de datos un poquito más amplia. En estos podemos ver de la misma forma el tiempo de ejecución, en este caso son milisegundos, ya que es una consulta bastante básica, y las fechas en las cuales fue